Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el jueves de la primera semana de Cuaresma. Este jueves es día 26 de febrero. Vamos a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. Hoy el Evangelio es de San Mateo, del capítulo 7, los versículos 7 al 12, que dicen así: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe, quien busca, encuentra, y al que llama, se le abre. Si a alguno de vosotros le pide su hijo pan, ¿le dará una piedra? Y si le pide pescado, ¿le dará una serpiente? Pues si vosotros, aun siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará cosas buenas a los que le piden? Así pues, todo lo que deseáis que los demás hagan con vosotros, hacedlo vosotros con ellos, pues esta es la ley y los profetas. Meditamos este importante texto que forma parte también del Sermón de la Montaña, y lo meditamos en diálogo con el Señor, convirtiendo toda nuestra meditación en una humilde oración de súplica y de alabanza al Señor. Por eso empezamos diciéndole: Señor Jesús, hoy nos colocas ante una enseñanza que parece sencilla, pero es inmensa. Esa palabra tuya: pedid y se os dará, buscad, encontraréis, llamad y se os abrirá. No se trata de un eslogan, Señor. Tú no tratabas de decir frases brillantes, redondas o ingeniosas. No es una frase decorativa. Es una promesa muy seria. Incluso es casi una provocación o un reto a nuestra fe. Porque muchas veces, Señor, pedimos poco, buscamos poco y llamamos muy poco a tus puertas. Nos conformamos con una oración rutinaria, rápida, para cumplir con la obligación, para decir he rezado, algo extremadamente formal, pero donde ponemos muy poco el corazón. No ponemos en acción la fe cuando la oración es cuestión de fe y de amor. Tú nos invitas, Señor, a algo insistente, perseverante, diríamos que casi obstinado. Señor, nos dices que pidamos. Pedir es reconocer que estamos necesitados. Piden los pobres de solemnidad que tienden la mano suplicando una ayuda de los demás. Pedir es eso, reconocer nuestra pobreza, aceptar que no somos autosuficientes, es decir, que no tenemos la capacidad de darnos todo, ni de alcanzar por nuestros propios medios todo aquello que necesitamos o que deseamos. Pedir, Señor, es confesar que no tenemos en nuestras manos la plenitud
de la vida. Señor Jesús, te pedimos, danos la humildad de quien no finge fortaleza, quien no se cree saciado y lleno. Señor, que nunca nos avergoncemos de pedir luz, de pedir fuerza, de pedir fidelidad, de pedir perseverancia. En resumen, Señor, que no nos cansemos jamás de pedir las virtudes cristianas que nos hacen agradables a ti, esas virtudes cristianas que nos constituyen como seguidores tuyos, como discípulos tuyos. Señor, tú nos dices en el Evangelio que busquemos. Buscar implica movimiento, implica un deseo verdadero. Nadie busca lo que no considera valioso. Nadie se mueve si no es con un objetivo, el objetivo de llegar a algo, de alcanzar algo. Buscarte a ti es tomar muy en serio que tú eres el tesoro, el gran tesoro de nuestras vidas, el único y verdadero tesoro que existe, lo que más vale de todo. Buscar es abrir la Escritura, la palabra de Dios, es examinar la conciencia, nuestra conciencia, es discernir cuál es tu voluntad. Buscar es no instalarnos en una fe superficial, que no toca de veras nuestra vida real. Señor Jesús, te lo pedimos, despierta en nosotros verdadera hambre y sed de ti. Sí, Señor, nos dices que busquemos, y nos dices inmediatamente a continuación que llamemos. Llamar es quedarse uno ante una puerta que no es la nuestra. Ante la nuestra sacamos nuestra llave y abrimos, pero llamar implica que no tenemos llave, porque esa puerta no es de nuestra casa. Llamar es aceptar que dependemos de otro. ¿Cuántas veces intentamos abrir por la fuerza puertas que están cerradas para nosotros, que no se abren simplemente porque deseemos abrirlas? Tú nos dices, Señor, que llamemos, y de nuevo es para que aceptemos que dependemos de otro, de nuestro Padre Dios. ¿Cuántas veces, Señor, no sabemos esperar y pretendemos forzar? ¿Cuántas veces, Señor, danos la paciencia del que llama sin desesperar, sin cansarse, sin desanimarse, porque tarden en abrirle? Danos, Señor, también la confianza de los hijos, que saben que en la casa, aunque la puerta esté cerrada, dentro hay un Padre que está deseoso él mismo de abrirnos. Entonces, Señor, tú introduces esa escena familiar tan sencilla, un hijo que pide pan. Es una imagen muy concreta. Un niño no teoriza, no hace discursos, tiene hambre y pide de comer a sus padres, así de sencillo. Y el padre y la madre responden. Y nadie que tuviera corazón de padre o de madre daría una piedra en lugar de pan para que su hijo se rompiera los dientes y reírse, o para que quedara profundamente defraudado y continuara estando en la misma medida hambriento. Nadie actuaría con esa crueldad, con esa falta de corazón. Nadie respondería, Señor, al hambre con algo inútil, pesado, frío, sin alimento. Pero tú, Señor,
En el Evangelio vas todavía más lejos. Dices, si le pide pescado, ¿le dará una serpiente? Esta otra imagen, Señor, es todavía más fuerte. El pescado es un alimento vivo, bueno, nutritivo, es algo que sostiene la existencia. En cambio, la serpiente es símbolo del engaño, de la astucia, del veneno que hace sufrir o da muerte, de la amenaza. La serpiente es símbolo también de la tentación, porque así aparece el maligno en el libro del Génesis para arrebatar a los primeros hombres la felicidad del paraíso. La serpiente no sólo no alimenta, sino que puede herir, envenenar y matar. Señor, empleas esta comparación, porque esta comparación toca un miedo escondido en nosotros. A veces, Señor, tememos que tu voluntad esconda una serpiente en su interior. Tememos que si nos entregamos a ti del todo y en todo, tú termines causándonos un daño, un sufrimiento. Tenemos miedo de que si pedimos santidad, tú nos quites toda alegría y nos des una vida de dolores y trabajos. Tenemos miedo de que detrás de la obediencia haya una pérdida sin compensación de ningún tipo. Es una sospecha antigua, Señor, la que nosotros hoy experimentamos, tan antigua que viene del Génesis, tan antigua como que consiste en desconfiar de ti, Señor. Pero tú afirmas con claridad en el Evangelio que el Padre jamás da serpientes a sus hijos que piden pescado. No responde al hambre que suplica con veneno. No responde a la confianza que en él se pone con una trampa. Señor, claro que permites pruebas, claro que pruebas mi amor y mi fidelidad en ti. Puedes también permitir en nuestras vidas noches oscuras que de alguna manera aquilatan mi fe como oro en el crisol. Pero, Señor, a pesar de que tú permitas noches oscuras, lo haces para que yo crezca en la fe. No hay nunca engaño por tu parte y, por supuesto, nunca hay crueldad que se disfraza de una falsa pedagogía. No, Señor. Tú nos amas y porque nos amas a veces permites ciertas pruebas en nuestra vida e incluso noches oscuras. Sin embargo, Señor, debemos reconocer que a veces nosotros mismos pedimos serpientes, creyendo que son pescado. Tan equivocados estamos que pedimos serpientes en nuestro propio perjuicio. Pedimos, por ejemplo, Señor, prestigio, pensando que el prestigio es plenitud y felicidad. Pedimos seguridades, pensando que esas seguridades son paz. Pedimos éxito, pensando que el éxito es una bendición. Pedimos riquezas, pensando que ellas suprimirán el dolor en nuestra vida. Y, Señor Jesús, el Padre en su bondad no nos concede aquello que Él sabe que nos dañaría. No nos da la serpiente que ingenuamente le estamos pidiendo y deseando. Nos da algo mucho mejor, aunque en el momento en que lo recibimos no lo entendemos y a veces incluso nos quejamos. Y sigues diciendo en el Evangelio, si vosotros, aun siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre del cielo dará cosas buenas a los que le piden.
Es una frase tremenda, Señor. Realmente no nos idealizas a nosotros, no nos embelleces. Reconoces nuestra mezcla de egoísmo y también de generosidad. Así nos dices que somos malos, así claramente, vosotros aun siendo malos, y sin embargo aceptas que sabemos también dar cosas buenas a quienes nos importan, a quienes amamos, a nuestros hijos. Si eso es así en nosotros, Señor, nos damos cuenta cómo en el Padre se produce todo esto, pero multiplicado por infinito. ¿Cuánto más el Padre del cielo dará cosas buenas a sus hijos que se las piden? El corazón de Dios es infinitamente más grande y más generoso que el nuestro. Por eso, Señor, nosotros te damos gracias por esta enseñanza que nos invita a descansar en tu amor. Y por eso, Señor, también cuando nuestra oración parece que no es escuchada, no es atendida, enséñanos entonces a no sospechar, a no dudar de ti, que no pensemos, Señor, que hemos recibido una serpiente, cuando simplemente estamos recibiendo un camino distinto, que no creamos que hemos recibido una piedra, confundiendo tu silencio con tu desinterés o tu abandono. No, Señor, que jamás interpretemos la espera como rechazo. Y finalmente, Señor, tu Evangelio nos lleva a una consecuencia muy práctica. Dices, todo lo que deseáis que los demás hagan con vosotros, hacedlo también vosotros con ellos. La confianza en el Padre que está en el cielo se tiene que traducir en una responsabilidad nuestra para con los hermanos. Si queremos pan, recibir pan cotidiano del Padre del cielo, hemos de dar también pan. Si deseamos comprensión, hemos de tratar de comprender. Si pedimos misericordia, hemos de ser misericordiosos con nuestro prójimo. Dad y se os dará, dice Jesús en otro lugar del Evangelio. Dad y se os dará. Y se os dará con sobreabundancia. Esta es la consecuencia práctica, Señor, a la que llegas en el Evangelio. Y yo te pido tu gracia para poder vivirla en mi existencia cotidiana. Señor Jesús, haznos hombres y mujeres y niños de oración perseverante, de confianza limpia, clara, hombres y mujeres de caridad concreta, encarnada en los pequeños detalles, atenta a los pequeños gestos. Y entonces, Señor, que pidamos sin miedo, que busquemos sin cansancio, sin cansarnos jamás, que llamemos continuamente a tu puerta, sin desesperar, sin impacientarnos. Que jamás, Señor, pensemos que el Padre, tu Padre, nuestro Padre del cielo, nos dará una serpiente cuando le pedimos vida. Y que nosotros, a nuestra vez, te pedimos gracia para no responder nunca con dureza cuando alguien nos pida lo que sea. Que seamos comprensivos, generosos, magnánimos. Así sea.
Muy brevemente vamos nosotros a leer el Salmo responsorial de la misa, que es el Salmo 137. Y dice así: Te doy gracias, Señor, de todo corazón, porque escuchaste las palabras de mi boca. Delante de los ángeles tañeré para ti, me postraré hacia tu santuario. Daré gracias a tu nombre, por tu misericordia y tu lealtad, porque tu promesa supera tu fama. Cuando te invoqué me escuchaste, acreciste el valor en mi alma. Tu derecha me salva, el Señor completará sus favores conmigo. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. Señor, Dios nuestro, cuando el salmista proclama: cuando te invoqué me escuchaste, sentimos que no estamos hablando al vacío. No, Señor, tú no eres un Dios lejano ni indiferente. Nos escuchas, nos atiendes, te inclinas hacia esa voz nuestra, frágil, la voz de quien te implora. También nosotros hemos experimentado en momentos concretos de nuestra vida que al invocarte algo cambió por dentro. No siempre desapareció el problema, no, pero siempre cuando te invocamos creció el valor en nuestra alma. Acreciste la fortaleza, ensanchaste el corazón. Es exactamente, Señor, como te confieso hoy. Escuchaste las palabras de mi boca. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, porque cuando te invoqué me escuchaste. La gratitud es la primera respuesta, Señor, que doy a tu palabra, no sólo por los dones visibles que me concedes, sino por tu misericordia y tu lealtad. Tu promesa, dice el salmista, supera tu fama. Eres más fiel de lo que imaginamos, más constante de lo que merecemos. Incluso cuando nuestra fidelidad vacila, la tuya, Señor, permanece. Y delante de los ángeles, en lo escondido o en lo público, queremos postrarnos hacia tu santuario, reconociendo que todo bien procede de ti. Tu derecha me salva, no es nuestra habilidad, no es nuestra previsión, no es nuestra fuerza, es tu mano la que nos sostiene. Y el salmo termina con una súplica humilde: Señor, no abandones la obra de tus manos. Señor, nosotros somos esa obra de tus manos. No nos dejes a medio hacer. Completa, Señor, en nosotros lo que has comenzado. Si tu misericordia es eterna, que también nuestra confianza en ti lo sea. Amén. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.